despides, mi querida Alejandra. Hay un tema importante que queremos destacar sobre la Ley de Seguridad Interna en nuestro país que aprobó el Senado de la República la semana pasada, y por eso nos vamos a enlazar en este momento, si les parece bien, amigos, con Paco, con Francisco, justamente Abundis, director general de Parametría, para que nos cuente justamente cuál es el resultado de esta encuesta de Parametría, cómo ve la gente este posicionamiento sobre esta ley aprobada del Ejército, ahora que el Ejército ya puede tomar parte para cuidar a la población. Claro. ¿Cómo lo ve? Y además, sobre todo, ¿cómo resultan estas encuestas, dado que también tiene algunas contradicciones con lo que de alguna manera marcan justamente estas preguntas y esta encuesta, ¿no? Muy interesantes los resultados de esta encuesta que vamos a analizar ahora con Francisco Abundis. Adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están, Alejandra? Pues mira, es una medición que hicimos en el mes de diciembre, cuando ya estaba la discusión de esta ley de seguridad. Me parece que los resultados, como bien señalan, son reveladores, porque da la impresión de que la opinión pública está cambiando una tendencia que venía expresándose prácticamente en los últimos 10 años. No ha dejado de ser la misma, pero es probable que el nivel de consenso que se tenía sobre las acciones del Ejército esté cambiando un poco. Si vemos el primer gráfico, verán que es una serie que tenemos desde hace 10 años, desde enero de 2007, y le preguntamos a la gente a quién prefiere cuidando las calles, a la policía o al Ejército. Cuando inició la iniciativa del expresidente Calderón de la llamada guerra contra el narcotráfico, había polémica, y los números que nos reportaban en 2007, en enero, era 40% decía que el Ejército lo prefería cuidando las calles y 43% la policía. Inmediatamente después, en septiembre del 8, ganó mucho consenso la idea de que el Ejército hacía bien este trabajo, y llegó a 66%, es decir, más de 2 de cada 3 mexicanos coincidían en que el Ejército hacía un buen papel y solamente 25% la policía. Paco, disculpa que te interrumpa. ¿Qué lectura le das a este incremento en esa confianza en el Ejército sobre esta política aplicada por el expresidente Calderón? ¿Había una aceptación de esa política como tal por parte de la ciudadanía? Sí, y yo creo que era una crítica implícita a la policía, era dar una especie de diagnóstico implícito donde la policía se estaba... más bien creo que ya habíamos normalizado que la policía no funcionara, y entonces en el momento que entra el Ejército da la impresión de que compensa o genera mucha seguridad o cubre un vacío que ciertamente estaban dejando las policías. Si ven, Alejandra, siguiendo los años, tenemos febrero del 9, julio, agosto del 10, enero del 17, que es todavía en este año, hace un año casi, los niveles de consenso son de 60% sobre, digamos, una intervención del Ejército que se ve como algo preferible a la policía. Esta última medición en diciembre tenemos una especie de pérdida de consenso, solamente 47%, es decir, hay una baja sensible de casi 15 puntos, 20 puntos respecto a septiembre de 2008, que prefieren al Ejército sobre la policía. Y la policía sube un poco, de la última medición que tenía 14 puntos, sube a 30, es decir, de tener un consenso sobre la intervención del Ejército ya pasó a ser polémico, por decirlo menos. Siguiente pregunta, que es un comparado de enero de este año contra diciembre de este año, a la pregunta de ¿usted cree o no necesaria la presencia del Ejército en las calles para mejorar la seguridad del país? Si ven, el sí es necesaria, que estaba en 64%, coincide con 2 de cada 3 mexicanos a favor de la intervención del Ejército, pasa a 54%, lo cual otra vez pues es una caída de 10 puntos sobre estos niveles de consenso que estábamos teniendo. Una pregunta que es consistente también: ¿usted cree que el Ejército está o no preparado? Esta me parece fundamental para la discusión que tenemos hoy día. ¿Usted cree que el Ejército está o no preparado para convivir con la población? Sí está preparado 60%, enero de este año,
contra si está preparado 45%, una baja de 15 puntos en menos de 12 meses. Francisco, lo cual, sí. Perdón, sí. Una pregunta, perdón que te interrumpa. Mira, yo estoy viendo justamente que la tendencia de esta encuesta de parametría es que la gente confía en el ejército, pero hay una pregunta que me llamó mucho la atención en la opinión en la que, ¿qué prefieren si la policía estatal esté más preparada, se fortalezca en diferentes estados o municipios, o que el ejército permanezca? Y en esta pregunta principalmente, dado que la tendencia venía manifestándose con más apoyo y más confianza hacia el ejército, en esta pues se manifiesta con un 57% que considera que deberían de ser o de respaldar o de tener una fortaleza, de capacitar de una manera más importante a la Policía Estatal y Federal que al Ejército. ¿Por qué hay este cambio en esta última pregunta, dado que las encuestas en todo lo que nos has marcado depositan su confianza en el Ejército? Buen punto, y ya lo señalaste, yo creo que es casi naturaleza de la opinión pública que suele ser contradictoria. Sí. Lo que tendrías ahí es que el hecho de que hoy prefieras al ejército porque sabes que no tienes opción, no significa que no prefieras a una buena policía, porque como bien dices, digamos, en buena parte de estas mediciones, no obstante que la población puede ser más crítica con el ejército, no lo deja de ver como la mejor opción, pero si hubiera la posibilidad de tener una policía preparada, o como dice la pregunta, ¿qué es lo que prefieres? ¿Que los militares asuman las funciones de los policías o que los estados y los municipios fortalezcan a sus policías? Como bien señalas, parece contradictoria con las otras respuestas, pero yo creo que otra vez está señalando nuestras deficiencias institucionales y el nivel de conciencia que tiene el ciudadano de que no tenemos policías, y ante esa opción, bueno, pues el único que parece que me puede dar algo de protección es el ejército, pero eso no significa que no dejes de contemplar la posibilidad de que una buena policía funcionaría. 57% así lo considera, contra 35% que cree que los militares o que prefieren que los militares hagan las funciones de policía. Pero creo que esto que te parece una contradicción, más bien yo lo leería como una especie de diagnóstico donde la gente sabe las capacidades que hoy tiene una institución que lamentablemente hemos normalizado como débil y con una falta de confianza pues casi estructural. Si comparamos los niveles de confianza de policías como España, Estados Unidos, sus niveles de confianza están en 77, 80 puntos, y la policía hoy en México solamente tiene 25 puntos de confianza. Incluso en la región, si la comparamos con Chile, por ejemplo, Chile tiene 56% de confianza, es más del doble de lo que tenemos en México. Digamos, hasta aquí yo creo que los datos suenan graves en términos de diagnóstico. Yo les diría que la posible buena noticia es que si observamos lo que pasa con la Marina y con el Ejército en términos de sus niveles de reputación, y por ahí hay una gráfica sobre temas de derechos humanos. Ahí quería llegar, a esa gráfica de derechos humanos, donde la pregunta, ¿con qué frecuencia cree usted que el Ejército, la Marina, la Policía Federal o la Policía Estatal respeta los derechos humanos de las personas? Y ahí aparece altísimo. Cuéntanos sobre esa gráfica. Así es, aparece muy alto. Sí, si ven, es muy distinta la percepción que hay sobre el Ejército y la Marina. Hay que tanto respetan los derechos humanos siempre o casi siempre, que están en verde a la izquierda, y luego el a veces o nunca. Si ven, el Ejército y la Marina están, digamos, entre sus dos categorías, la de siempre o casi siempre. En el caso de la Marina suma 54%, perdón, del Ejército suma 54%, y en el caso de la Marina un punto más, pero es prácticamente los mismos niveles de confianza. Si lo comparan con la Policía Federal, o ya no digamos con la Policía Estatal, pues vemos que esas barras rojas que están, digamos, la de la Policía Federal es
a veces 30 y nunca 26, y la Policía Estatal 32 y 42, verán que pues son, digamos, es el reverso de la moneda. Creo que aquí la pregunta de método que habría que hacernos como sociedad o como gobiernos es qué estamos haciendo bien con el Ejército y la Marina, que no estamos haciendo en términos de incentivos o probablemente carrera institucional con las policías locales o la Policía Federal. Porque si bien se ve dramático el escenario, lo que nos dicen este comparativo es que sí tenemos instituciones en este país en las cuales hay confianza y la ciudadanía tiene una buena percepción, es decir, no estamos condenados a tener esta policía, y yo creo que ahí el reporte de Causa en Común sobre qué piensa la policía fue importante en términos de el diagnóstico que nos dio sobre la falta de incentivos o la falta de una carrera como tal en esta institución. Claro, de acuerdo. En la última pregunta, Francisco, aquí lo preocupante es que prácticamente el 50% de las personas están enteradas de que esta ley se aprobó y el 48% no. O sea, estamos hablando de prácticamente la mitad. Entonces, si destacamos que de esta encuesta quienes opinan acerca de la confianza del Ejército están aprobando o están dando su consentimiento, el otro 50%, 48% no tienen ni idea o no se han enterado hasta el momento de que esta ley se aprobó y de qué manera se aprobó, ¿no? Así es, aunque creo que para ser un evento único, por decirlo, aunque es una ley que lleva discutiéndose ya algún tiempo, en realidad que tengas casi 50% de conocimiento de pues un tema que yo creo que ha subido en la discusión pública solamente en las últimas 2 semanas, es un porcentaje alto. Yo creo que, esto que lo medimos, si bien fue hace 10 días, yo pensaría que ya estamos en niveles de 60 o 70% del nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía de esta discusión. Francisco, gracias por la información reveladoras, estas gráficas que nos comentaste. Definitivamente los ciudadanos confían en el Ejército menos ahora que hace 10 años, sin embargo siguen confiando más que en las fuerzas policiales. Un tema que nos invita a la reflexión. Gracias, Francisco Abundis, director de Parametría. Al contrario, vamos a estar con ustedes. Buen día.